and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning and the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Amen. We receive it. May his favor be upon you and 1,000 generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you and behind you and beside you, all around you and within you. He is with you. He is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you. 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 Hola, hola, qué gusto me da saludarles. Bienvenidos, gracias por acompañarme aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México. Estamos transmitiendo para ustedes el día de hoy, el lunes 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Es una transmisión especial. Querida audiencia, querida familia, como saben ustedes, normalmente transmitimos los jueves a las 6 de la tarde. Hay ocasiones que debido a la agenda de nuestros invitados, anunciamos en un horario distinto. Así que el día de hoy en particular quiero compartir aquí con ustedes una transmisión especial y hacer un pronunciamiento aquí desde este Foro de Actualidad de la Familia en México con motivo del Día Internacional de la Mujer. Mi nombre es Sergio Miranda, soy pastor y director del Foro por la Defensa de la Familia. Así que quiero compartir con ustedes primeramente imágenes de lo que han reportado los medios el día de hoy con la marcha en conmemoración del Día Internacional de la Mujer, hoy lunes 8 de marzo del 2021. Y me gustaría hacerlo aquí en pantalla y mostrar imágenes de lo ocurrido el día de hoy, donde nuevamente y lamentablemente se han reportado incidentes de violencia en la Ciudad de México. Estaba yo escuchando que durante la marcha no hubo incidentes de violencia o no hubo como el año pasado o en ocasiones anteriores
pues actos de, digamos, de vandalismo, como se le llama, a destruir inmuebles, a pintas que sí afectan también a los negocios. Al parecer no fue así en el caso de la Ciudad de México, sino están reportando más bien que los incidentes ocurrieron al llegar al Zócalo de México, así que estoy aquí compartiendo con ustedes, querida familia, queridos amigos, aquí desde el Universal online, de aquí cohetes y en es que su estas chicas página. llegaron a agredirlas a este agrupamiento, a El tratar de reporte quitarles los de la escudos, manifestación el día de hoy en Ciudad de México, en el Zócalo de a la tratar de ciudad. quitarles los escudos Y de bueno, acrílico. Vea usted, y ellas como han son comentado en recibidas los medios, no hubo con al parecer aerosoles, durante el trayecto les avientan incidentes de cualquier violencia, objeto. sino únicamente al Así es llegar como han a la quedado, plancha del ¿verdad? Zócalo, Usted, que como ellas lo único que dicen sabemos, es háganse para atrás, no responden, sino simplemente también defienden. en el Zócalo de la Ciudad de México, pues se colocaron vallas, se colocó toda una muralla metálica para proteger el edificio de Palacio Nacional. Dicen que también en la catedral se colocó ahí unas vallas para proteger, aunque dicen que de menores proporciones. En el Zócalo se anunció que se trataba de vallas con una altura de 3 metros. Y pues sí tuve la oportunidad de ver ahí un reportaje el día de ayer donde se veían imágenes cómo pues se trataba de vallas metálicas muy bien reforzadas y protegidas. Y bueno, pues reportaron que finalmente las manifestantes, las chavas lograron derribar una de las vallas, al parecer frente a la entrada de Palacio Nacional o en las cercanías Algunas de la jóvenes que entrada de siguen Palacio ellas Nacional. golpeando este. Y bueno, pues llama la atención que en esta ocasión, bueno, pues desde luego esto ha generado mucha controversia. Se ve que las manifestantes iban también preparadas con herramientas. Por ahí me tocó ver imágenes donde se ven chavas con martillos y con herramientas. Iban también decididas a hacer algo para poder romper esas vallas y poder hacer daños de pintas, y como otras veces se ha visto, han arrojado objetos explosivos, bombas caseras a la entrada de Palacio Nacional, a la puerta principal. Hay un grupo de jóvenes mira, aquí Muchas una chica sí que chavas, logró sí se quitar el ve escudo, ¿eh? sobre todo Bueno, chavas. ellas estaban hincadas, pero Me se han llama la levantado. atención que en esta ocasión no lucen tanto los Esta pañuelos manifestación, verdes, bueno, hay quienes se se ven más mantienen bien los quietas. pañuelos morados, porque la convocatoria de esta marcha sería precisamente para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. Entonces, por eso el color morado. No, mire, vea usted cómo se va. Y bueno, pues lo que hay que considerar aquí es que el año pasado yo recuerdo que las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, bueno, pues hicieron un operativo, sobre todo el año pasado ya fue con personal de mujeres, femenino, mujeres oficiales, mujeres policías, que estuvieron ahí en ese operativo del año pasado para hacer una valla de protección en Palacio Nacional. Pero recuerdo que en las imágenes del año pasado, pues tampoco hubo respeto hacia estas mujeres oficiales, sino que también se veía que fueron expuestas. La verdad es que sí, al ver esas imágenes el año pasado, sí, la verdad, eh, uno se sentía pues preocupado al ver a mujeres oficiales, pues tan frágiles como estas chavas, pues que, bueno, pues ya llenas de mucho coraje, de mucho odio, pues ya actúan con mucha violencia, pero finalmente son mujeres, son frágiles. Pero ver a mujeres oficiales expuestas, pues la verdad que sí era algo que llamaba mucho la atención. En esta ocasión no se ve si hay mujeres ahí también, hay un operativo
no alcancé a ver porque la valla es muy alta y no se ve detrás lo que hay. Y entonces estas imágenes son del reportero, de la reportera del Universal además, porque también se reportó que hombres, reporteros, periodistas, hombres fueron agredidos durante la marcha, hombres que estaban tratando de hacer su trabajo y ahora resulta que pues tampoco los hombres se pueden acercar porque este tipo de manifestaciones son consideradas totalmente, pues expresan odio hacia los hombres, ¿no? Porque el hecho de que sea una marcha feminista o que la convocatoria sea para mujeres porque están protestando en contra de la violencia de género o de la violencia ejercida de hombres en contra de ellas, de todas maneras llama la atención que pues hay una intolerancia y un odio y pues que no pueden acercarse hombres definitivamente porque son agredidos. Apropiarse, ponerse ellas delante del muro y lo están logrando porque el cuerpo de seguridad. Miren, ahí podemos ver en estas imágenes cómo hay mujeres oficiales, mujeres policías en el operativo, están entrando a la plancha del Zócalo en esos momentos y al parecer, bueno, pues no se les está agrediendo, se les está respetando, pero no sé qué estarán haciendo ahí las oficiales, las mujeres, no se ve claramente. Es que esto es un combate. Aquí los que han podido salir y reciben todo tipo de consignas, de acusaciones, de señalamientos. Ok, hay y otras insultos chicas ahí. que las persiguen. Y bueno, ahora se han adueñado del muro para golpearlo. Estas imágenes transcurren durante y pues lo que se busca es poco más de 30 muro, minutos. Eso es lo que se busca. Difícil que se logre, pero pues aquí seguiremos transmitiendo. Ay, perdona. Pues la idea era solamente aquí, no vamos a tomar todo el tiempo para mostrar todo lo que ocurrió en la plancha. Que está ahí arriba, Tócalo. espero que la logre ver usted. Esta es, digamos, una manera de triunfo que logren escalar este muro, porque del otro lado hay personal de seguridad que está resguardando. Aquí vienen estas mujeres. Mire, aquí viene esta mujer, camina y le gritan cosas, pero la dejan caminar. Sí, qué bueno que en esta ocasión pues aquí las oficiales son respetadas. Esto es sensato, es por sentido común. No agredir a las oficiales que también están cumpliendo su trabajo. Que sobre todo lo que están evitando es daños al inmueble. Esta chica se quedó con un... Se supo que también protegieron el hemiciclo a Juárez, Palacio de Bellas Artes, Sanborns de los Azulejos, si has estado ahí, bueno, es un edificio espectacular ese Sanborns de los Azulejos. Todos esos edificios que pues son un patrimonio cultural, son edificios de verdad icónicos en la Ciudad de México, pues han sufrido daños en estas manifestaciones. En esta ocasión no pudieron ya vandalizar esos edificios, quizás por eso transcurrió pacíficamente la marcha hasta su llegada a la plancha del Zócalo de la Ciudad de México. 5 metros de distancia, 10 metros. A ver si alcanza usted a ver. Acá las jovencitas tienen encapsulado a mujeres policías. Aquí estas chicas, bueno, a lo mejor alguna de ellas resultó dañada. Es que aquí se está lanzando todo tipo de objetos, además del humo de los extinguidores, además de los... Sí, lo que supe es que el presidente López Obrador anunció que habían puesto esta valla para evitar que las personas fueran lastimadas o hubiera daños a las personas. Pues la verdad es que esto es sensato, esto es de lo más conveniente porque desde luego no se les prohibió la manifestación a pesar de que estas manifestaciones violentas darían razón y motivo para ser suspendidas o ser prohibidas, porque ya están poniendo en riesgo la vida de transeúntes,
están afectando edificios públicos, el patrimonio de negocios de particulares. Todo esto en la Constitución podría dar motivo, desde luego, a una prohibición, a una cancelación, incluso a una intervención de la fuerza pública para evitar daños y destrozos, pero como sabemos, pues el gobierno ha anunciado que nunca van a reprimir ni van a impedir que las personas se manifiesten, aún en estos casos tan extremos donde ya es violencia, ya se trata pues de provocar daños, ¿no? Ya no es la expresión libre de manifestar inconformidad, indignación, denunciar la injusticia, que todo ello es legítimo, sino ya aquí ya se trata de violencia, ya se trata de hacer destrozos y pues como si fueran actos de venganza. Eso es lo que me llama la atención. Chicas que se han visto Como actos de afectadas por venganza, el actos de humo, violencia por el humo. que como Entonces ahora represalia lo a que la buscan es violencia que tratar de las mujeres recuperarse, sienten que ocurre en nuestro país. Las mujeres que pero con siguen, justa siguen razón de están este lado golpeando, indignadas por el tratando abuso, la violación, el derribar el muro. acoso, el feminicidio, desde luego, la Siguen violencia los de martillazos, ahí género, está la otra rociada violencia más. en los hogares, en los Y pues sí, matrimonios. es, Entonces es pareciera fuerte esto, que el eso humo, da y pues lo que razones hacen las al chicas es odio, mejor retirarse. a la intolerancia y a Por ahí expresiones de alcanza usted a mucha ver, violencia. sigue la rociada. Y bueno, los cohetones que son lanzados Bien, desde... pues ustedes podrán seguramente, si desean, que son lanzados. podrían Aquí ustedes, seguimos en esta transmisión. seguramente los noticieros, pues va a haber una cobertura de lo que ocurrió el día de hoy. Y ahora quiero compartirles aquí en Universal Online, aquí en Querétaro, el reporte que hay también. Wow. Estas son las imágenes del reporte del Universal Online aquí en Querétaro. Somos malas, pero podemos ser peores, gritaban mujeres jóvenes, chavas. Somos malas, pero podemos ser peores. Salen a protestar este 8 de marzo en la capital de Querétaro. Mujeres de todas las edades con pañuelo verde o morado. Yo veo muchas chavas, veo más chavas. Se concentraron en el centro histórico de la ciudad, pidiendo un alto a la violencia de género, con mensajes sobre libertad sexual, la interrupción del embarazo, el castigo a violadores y acosadores. Las protestas ocuparon la avenida Zaragoza. La verdad es que se ve mucha gente, sí hay muchas chavas, muchas mujeres en esta movilización. No se aprecia ahí, no sé si hubo también vandalismo, hubo daño a edificios públicos. El año pasado se pintarrajearon los arcos de Querétaro y también ahí en Avenida Avenida de los Arcos, el famoso tanque que le llaman, fue pintarrajeado. Muy bien, pues como comentamos, esta noche esta es una transmisión especial. Quiero darles la bienvenida, me da gusto saludarles. Aquí puedo ver en el chat que nos acompañan. Muy bien, gracias por acompañarnos esta noche en esta transmisión especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, en esta noche ya del lunes 8 de marzo de 2021.
Y bien, como les comentaba al inicio, antes de presentar estas imágenes, eh, esta es una transmisión especial. Normalmente transmitimos en horario de jueves a las 6 de la tarde. A veces nuestros invitados, por su agenda, tengo que hacer algún cambio de horario, pero normalmente transmitimos el jueves a las 8 de la noche. Mi nombre es Sergio Miranda, soy pastor y director del Foro por la Defensa de la Familia. Este esfuerzo mediático que iniciamos el año pasado con la finalidad de generar conciencia en la sociedad a favor de la vida y la familia, y particularmente llegar a las iglesias, a los pastores, líderes espirituales, a la familia en Cristo aquí en Querétaro y en todo México, porque estos son temas ya de los cuales no podemos estar ajenos. No podemos reducir la vida espiritual solo los domingos a un servicio en la iglesia. No podemos nuestra fe y la vida espiritual recluirla en cuatro paredes. No podemos estar ignorantes de lo que está pasando en nuestro país, y sobre todo entender la sabiduría de Dios y la respuesta que Dios tiene a los problemas sociales y como en este caso, ¿no? Como en este caso. Así que el propósito de este foro por la defensa de la familia es generar reflexión, incluso intercambio, ¿por qué no debate de ideas? Porque yo creo que cuando nosotros estamos seguros de lo que pensamos, de lo que creemos, pues no hay problema en escuchar opiniones distintas. No hay problema, no todos van a estar de acuerdo con nosotros, ni siquiera porque estemos hablando de principios espirituales o la sabiduría de Dios en la Biblia. Así que tenemos que estar dispuestos a escuchar, a tomar en cuenta opiniones contrarias. Y bueno, yo quiero hacer un pronunciamiento como director del Foro por la Defensa de la Familia esta noche. Y en primer lugar, en este pronunciamiento, quiero expresar aquí públicamente a través de este foro de actualidad de la familia en México, la importancia de estas demandas que están convocando ya ahora en el Día de hoy Internacional de la Mujer, que se conmemora en todo el mundo, por cierto, y que se ha tomado para reivindicar estas demandas a favor de las mujeres. Yo creo que en primer lugar tenemos que decir que la mayoría de las demandas que se están haciendo son justas, y desde luego que los hombres pues no deberíamos de quedarnos callados, ni debería de ser una reivindicación exclusivamente feminista, porque nosotros los hombres tenemos esposas, tenemos hijas, tenemos tías o abuelas, en fin, esto es algo que hay que considerar. Y es que estas demandas, en su mayoría, relacionan la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el abuso, la violación, el acoso a las mujeres, son demandas legítimas. El que ellas exijan la aplicación de la ley es algo legítimo, y es algo que es indispensable en una sociedad civilizada. La ley no puede dejar de aplicarse. Así que creo que en primer lugar en este pronunciamiento tenemos que decir que estas demandas en particular, donde las mujeres están expresando indignación, están expresando una profunda molestia, un profundo agravio, son realmente demandas justas. Y lo que tenemos que considerar aquí es que no solamente el gobierno y las autoridades tienen la obligación de responder estos reclamos y están obligados a cumplir con la función pública del Estado. El Estado, la función básica del Estado es la seguridad de las personas, y es la aplicación de la ley para castigar los delitos y la delincuencia. Así que esto es parte de una cultura civilizada, ¿no? La ley no puede ignorarse ni dejar de aplicarse. La Biblia lo dice en el libro de Romanos, capítulo 13, cuando habla de someterse a las autoridades civiles. Está hablando de buscar que se respete la ley, y una ley de que desde luego haga justicia a la maldad, castigue la maldad, y desde luego que reivindique los principios y valores. Sin embargo, tenemos que aprender algo aquí nosotros, familia, iglesia, y es que la sumisión a las autoridades no es absoluta. Y tenemos que entender también ya que
que la obediencia está en base a que las autoridades también estén bajo obediencia a principios bíblicos y a la sabiduría de Dios. Por cierto, quizás no sea el momento para hablar de este tema, pero de pasada lo digo, y es que no es una sumisión absoluta. La Biblia dice también que honremos a la autoridad, pero que temamos a Dios. Y aquí tenemos que hacer una distinción. Una cosa es honrar a la autoridad y otra cosa es temer a Dios. Y esto quiere decir que temer a Dios es lo más importante para nosotros como iglesia y como cristianos. Entonces, nuestra sumisión a las autoridades no es absoluta, no es un servilismo a las autoridades, y es algo que nosotros como pastores no hemos enseñado adecuadamente. Nosotros mismos como pastores probablemente estemos actuando en una sumisión que ya no es saludable ni es sabia de parte de Dios. Tenemos que siempre entender que todavía la autoridad dada a los hombres no puede ser obedecida si no obedece los principios de Dios. Esto lo vemos en el libro de los Hechos, cuando los discípulos estaban siendo juzgados por el Sanedrín judío, que era una autoridad religiosa y civil, y ellos le dijeron al Sanedrín que les prohibía predicar el evangelio. Juzguen ustedes si es correcto obedecer a los hombres antes que a Dios. Así que aquí, pues también, ¿verdad? Por cierto, aprovecho para comentar eso, y es que si las autoridades aprueban leyes contrarias a los principios de Dios y las autoridades promueven leyes contrarias a la vida y a la familia, pues no estamos nosotros obligados a obedecer esa autoridad ni a someternos a esa autoridad. Tenemos que temer a Dios, aunque honrar al rey. Pero también la obediencia está subordinada a nuestros principios como hijos de Dios. Bien, así que primer pronunciamiento, familia, es que estas demandas son justas, son legítimas. No solamente las mujeres deben de pronunciarse en contra de la violencia, en contra del abuso, la violación o el acoso. Los hombres también tenemos que hacerlo. Los hombres también debemos de expresarlo, porque finalmente, pues no se trata aquí de una guerra entre hombres y mujeres. No se trata de promover el odio a los hombres. Se trata de, como cualquier delito también, como otros delitos, desde luego deben ser castigados por la autoridad y debe ser aplicada la ley. Pero en el caso de las mujeres, creo que tenemos que reconocer que la mujer es particularmente frágil y que desde luego que las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad, al verse ellas solas o al enfrentar ellas situaciones por sí mismas, por ser mujeres, desde luego que no son respetadas ni reciben el mismo trato que se le da a los hombres. Entonces tenemos que reconocer que en esto también hay una desigualdad. Incluso los hombres, los que somos esposos o padres de familia, sabemos que hay situaciones donde no es conveniente que vayan ellas solas, que vaya tu hija o tu esposa o una mujer. Yo como pastor muchas veces he ofrecido ayuda a mujeres que están solas, o por el divorcio, la separación, y que enfrentan situaciones y necesitan un hombre que las respalde, porque lamentablemente ellas, al presentarse sin un respaldo de algún hombre, no reciben el mismo trato, y sí, lamentablemente hay una desigualdad muy grave. También, como se ha comentado, igualmente en los trabajos, las mujeres no reciben un trato justo, no hay equidad en el trato que reciben, y aún cómo se les paga de una manera distinta a los hombres. Entonces, estas reivindicaciones son justas y no necesariamente quiere decir que esto sea feminismo. No necesariamente defender a las mujeres significa ser feminista o ser parte de un movimiento feminista. Y esto es algo que quiero compartir con ustedes, querida audiencia. Yo sé que hay muchas mujeres que no están de acuerdo con estas manifestaciones y estas expresiones de violencia y de vandalismo. Sí sorprende, y esto es algo que no ven quizás las manifestantes o mujeres que dicen estar a favor del feminismo, pero tienen que observar que no todas las mujeres están de acuerdo con esto, porque muchas mujeres entienden que no es la manera de expresarse en contra de la injusticia o expresar indignación. Claro que hay indignación y claro que nosotros debiéramos de también unirnos a esta indignación, y que no puede ser que en México se siga habiendo esta violencia de género, lo que se le llama el feminicidio. Yo creo que desde luego que hay que identificar el feminicidio, desde luego, como
como quitar la vida a las mujeres por ser mujeres o por ser más débiles o frágiles. Y creo que eso no es un problema, reconocer que hay feminicidio en México y que tenemos que reconocer que las autoridades, que el gobierno federal y los gobiernos en todas las entidades del país no han sido capaces de dar respuesta a esta violencia que sufren las mujeres, ¿no? Entonces, esto es evidente y que es muy extraño, pero el gobierno de López Obrador realmente ha estado dividido de este movimiento feminista que está inspirado desde la izquierda, aunque sí tiene más un enfoque anarquista, y ustedes tendrían que estudiar sobre estos temas para entenderlo, pero se los voy a explicar. Y es que el anarquismo es un movimiento de izquierda, pero un movimiento sumamente radical que desconoce cualquier principio de autoridad, y todo lo que sea autoridad, el anarquismo está en contra de ello. Así que sí es algo muy peculiar esto, pero este movimiento que surge de la izquierda no tiene respaldo en el gobierno de López Obrador. Hoy ofrecieron una conferencia donde más bien me pareció una estrategia mediática, le llamaron las mujeres en el centro de la transformación del país, de México. Entonces ahora pues se reivindica a la mujer como la que va a estar en el centro de la transformación, y vi ahí un panel de mujeres encabezadas por la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en donde, bueno, pues se está tratando de dar una respuesta mediática a estas demandas, como diciendo, pues estas demandas ya no tienen razón porque ya estamos atendiendo. Pero llama la atención esto, ¿no? ¿Por qué no se hace una entrevista? ¿Por qué no se les recibe ahí en Palacio Nacional a las líderes de este movimiento feminista? ¿Por qué no se les atiende? Normalmente el presidente López Obrador se ha jactado de estar cerca de las personas, cerca del pueblo, hacer contacto personal, y creo que ni siquiera está ahora en Ciudad de México. Me parece que viajó y está fuera, está ausente, seguramente para evitar esta confrontación. Pero ¿por qué no se les atiende? Se los dice alguien. Yo en mi caso fui líder universitario, yo soy licenciado en economía, yo estudié en la Escuela Superior de Economía del Politécnico, y yo participé activamente en un movimiento universitario de gran alcance en esos años, que fue finales de los 80, finales de los 70, principios de los 80. El movimiento universitario generó una tremenda convocatoria en esos años, y yo fui un líder universitario. Y la verdad es que me tocó ver la intransigencia, el autoritarismo efectivamente. Entonces, claro, ahora uno se pregunta, ¿por qué no reciben? ¿Por qué no hablan? Buscan llegar a algún acuerdo. ¿Por qué no se hace públicamente para ver hasta dónde estas demandas de estas mujeres de este movimiento realmente no están teniendo atención ciudadana, como cualquier otro movimiento debería de tenerlo, cualquier otro movimiento social que reclama justicia? Y darnos cuenta, bueno, cuál es la discusión, o cuáles son los desacuerdos, o qué clase de solución las autoridades le están ofreciendo a este movimiento feminista. Pero en principio, el primer pronunciamiento es que nosotros tenemos que estar de acuerdo con las demandas que tienen que ver con proteger a la mujer, defender a la mujer de la violencia, del abuso, de la violación, del acoso. Claro que eso debe ser algo indignante para toda la sociedad, para nosotros los hombres. Nosotros no estamos excluidos de lo que está ocurriendo con las mujeres. Y aquí llama la atención que los hombres están como callados, ¿no? Como que esto no es cosa de hombres, como que los hombres no digan nada porque son ustedes el enemigo, los odiamos porque son ustedes los causantes del abuso, de la violación, del acoso. Entonces háganse a un lado los hombres, váyanse para allá, son el enemigo principal. O sea, no es así, porque esas chavas que están ahí tienen papás, tienen hermanos, y su papá y sus hermanos seguramente no son violadores ni acosadores. Así que más bien estas demandas deberían de ser reivindicadas, desde luego, por toda la sociedad, no solamente por un movimiento feminista. Y lo siguiente es que apoyar estas demandas no te hace feminista, porque el movimiento feminista en realidad, que comenzó en el siglo XIX, con ese movimiento civil que pedía el derecho al voto de las mujeres, el famoso movimiento de sufragistas en los Estados Unidos y en el Reino Unido. Fue un movimiento social, pues legítimo, que hacía distinción entre hombres y mujeres. Las mujeres no tenían derecho al voto, ¿por qué no?
Ahora ya eso se nos hace absurdo, pero en esa época era de lo más normal. Las mujeres no tenían ahora sí que voz ni voto, por eso así se dice, ni voz ni voto. Pero este movimiento de hoy tiene otra orientación. Y aquí en este foro por la defensa de la familia vamos a ofrecer un curso sobre el movimiento feminista y la ideología de género para que tú conozcas la historia del movimiento feminista y veas las raíces del movimiento feminista y cómo se ha transformado y ha tomado una orientación de odio y de venganza. Porque eso es lo que se expresa aquí, un odio, una venganza en contra de los hombres. Entonces, segundo punto de este pronunciamiento es que nosotros los hombres y toda la sociedad debemos de reivindicar estas demandas justas de estas mujeres, pero eso no significa ser feminista o ser parte de un movimiento feminista. ¿Por qué? Porque el movimiento feminista está enfocado al odio en contra de los hombres. En el movimiento feminista se trata de separar y de dividir a la mujer de los hombres porque el hombre es el principal enemigo de las mujeres y el que les ha causado daño y dolor y sufrimiento. Así que por esa razón es que este movimiento feminista está conectado con la homosexualidad, el lesbianismo y la ideología de género, porque esa es la orientación que tiene. Así que hay que discernir espiritualmente cuál es la orientación de un movimiento social. Y desde luego que normalmente los movimientos sociales tienen reivindicaciones justas. Y nosotros como cristianos, claro que también sentimos indignación y claro que nosotros somos llamados a manifestar justicia en la sociedad. Jesús lo declaró, somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Aquí nos habla de un llamado de parte de Dios como iglesia, y es ser luz del mundo y es exponer la sabiduría de Dios y mostrar que la solución a los problemas sociales y esta clase de conflictos tiene respuesta en la sabiduría de Dios y en el poder del evangelio. Esto no solo se resuelve de manera social o política, pero la naturaleza de estos conflictos también es espiritual y tiene una respuesta en el amor y la sabiduría de Dios. Así que esto es algo que hay que considerar y bien pues este movimiento feminista está enfocado al odio y a la represalia y a la venganza. Así que aquí lo que podemos comentar, y hay que comentar más bien, es que esa no es la solución finalmente a los corazones heridos, agraviados y lastimados, porque aquí podemos ver en estas manifestaciones que se siente un profundo dolor y una profunda tristeza que parte el alma, pero esto tiene que ver con una raíz de no solo de haber sido víctimas de la maldad de hombres, sino tiene que ver también con una necesidad de sanidad emocional. Así que, en realidad, aunque hubiera pena de muerte a los violadores, aunque hubiera pena de muerte a los acosadores, eso no va a resolver el conflicto que se ha producido en el corazón de estas preciosas mujeres. Esos corazones llenos de odio, de rabia, de indignación, como pudimos ver en estas imágenes, que están buscando destruir, romper. Está hablando de un odio, se siente el odio en el ambiente. Y esta no es la respuesta. La indignación no siempre se tiene que manifestar en un odio. Una cosa es tener indignación y otra cosa es tener odio. Indignación, claro que implica molestia, coraje por la injusticia, pero de eso odiar a las personas, odiar a los hombres, esto es otra cosa que no debemos de confundir. Así que, bueno, pues la verdadera respuesta a este conflicto, en tercer lugar, este es el tercer pronunciamiento, consiste en el poder del evangelio que puede sanar los corazones heridos. No solamente las mujeres han sido heridas, agraviadas, lastimadas por causa del abuso sexual o del acoso. Todos estamos expuestos a las ofensas. Hombres han sido abusados, han sido violados también, hombres han sido humillados. Así que la violencia está en toda la sociedad. No solamente la sufren las mujeres, la sufren todos. La sufren también niños en su clase con sus compañeritos. A mí como pastor me ha tocado ver eso, que hay niños que hacen bullying y los niños que también hay niños crueles que pueden herir profundamente a otros niños. Así que la violencia es
parte de la naturaleza humana y es el resultado de la separación del hombre con Dios. El hombre se separó de Dios, confió en sí mismo y por tanto arruinó la naturaleza con la que Dios lo creó. Por eso es que hay violencia en la sociedad y en el mundo, por eso hay guerras. Ahí lo dice Santiago, ¿no? En el capítulo Santiago, cuando nos está hablando de este tema, ahí en el capítulo 5, tú puedes leer en la Biblia, en el libro de Santiago, cómo nos habla de dónde vienen los pleitos, los conflictos, las guerras, dice. No vienen de sus propios miembros que batallan en ustedes mismos. Está hablando de cómo esa ira contenida, cómo el agravio de las heridas emocionales está generando odio, rencor, un deseo de venganza. Yo les decía, aunque haya pena de muerte, eso no va a sanar esos corazones. Aunque hubiera pena de muerte, no sana los corazones. El daño está hecho. Y por tanto, lo que se requiere es traer terapia que traiga sanidad, alivie y cure el daño recibido por la maldad de hombres, desde luego, de hombres. Y en cualquier caso, cualquier persona que ha sido agraviada, lastimada, herida, ofendida, como tú has herido a tus padres, les has faltado al respeto, los has deshonrado, como tus padres te han provocado a ira y te han deshonrado, te han faltado al respeto. Y esto ocurre en todos los ámbitos de la sociedad, desde la familia hasta todos los ámbitos de la sociedad. Así que la respuesta de Dios a estos conflictos no está ni en la venganza, ni en el odio. La Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando ya hay ira, cuando hay enojo, ya hay y esto está más allá, ya no es una reacción natural, sino ya es una decisión tomada. La Biblia le llama pecado. Ya cuando el enojo ya no es una reacción natural, sino es una decisión y una forma de conducta y una forma de vida, esto ya es pecado. La Biblia dice, airaos, pero no pequéis, ni se ponga el sol sobre vuestro enojo. Entonces nos está diciendo que el enojo, la indignación es algo legítimo y es parte de nuestra naturaleza, pero cuando el enojo y la ira ya se vuelve un resentimiento y ya hay odio en el corazón, esto está principalmente perjudicándonos a nosotros. Por eso Jesucristo habló de la sabiduría del perdón y habló de la paz del perdón cuando Él nos llamó a perdonarnos, pero no es posible perdonarse si tú no has conocido el amor de Dios. Si tú no has sido perdonado por Dios, no puedes perdonar. Por esas razones que para la sociedad llena de violencia, hablar de perdón es como, les parece como hasta una burla, ¿no? ¿Cómo voy a perdonar yo? No me hables de perdonar lo que me hicieron, tú no sabes lo que me hicieron. Claro, porque no pueden entender cómo el perdón es en verdad la forma a través de la cual Dios sana el corazón herido y lastimado, lleno de odio y de rencor. Así que hay una terapia emocional que viene del amor de Dios y que Jesús pagó con su propia sangre en la cruz del Calvario. Jesús sufrió en sí mismo ese odio, las heridas, la humillación. Jesús lo sufrió y Él por esa razón ahora nos puede traer paz a nosotros finalmente a través del amor de Dios perdonar las ofensas. Créanme que no hay otra manera de salir de eso, de ese odio, de esa violencia que no sea recibiendo sanidad en nuestro corazón. Así que por esa razón nosotros tenemos un llamado a proclamar el poder del evangelio a la vida de personas que se sienten agraviadas y que están llenas de odio en nuestra sociedad. Esta se ha vuelto una sociedad cada vez más violenta. Yo puedo ver cómo no hay respeto por las mujeres. Antes los hombres se detenían hacia las mujeres, ahora ya no. Las pueden golpear como si fueran hombres, las pueden empujar, les pueden hablar con violencia, las pueden insultar como si fueran hombres de tú a tú. O sea, eso es increíble, que vivimos en una sociedad tan violenta. Y bueno, las mujeres también usan violencia en contra de los hombres, bien porque se defienden o bien porque las lastimaron y están llenas de odio. Y cuando alguien las toca, pues el que la hace la paga, se las paga. Entonces, la sociedad está llena de violencia. Y entonces, por esa razón es que este problema social no va a encontrar solución en políticas públicas, solamente endurecer las penas, dar cárcel, aún la pena de muerte, que sí existe. En los Estados Unidos todavía hay pena de muerte.
Hay pena de muerte y en algunas partes de los Estados Unidos a los asesinos. Jesús dijo ojo por ojo, diente por diente, dijo la ley. Jesús dijo, ustedes oyeron que fue dicho, y se refería a la ley, ojo por ojo, diente por diente, brazo por brazo, mano por mano. Todo lo que tú hagas en contra de alguien, eso mismo se te va a aplicar y ese va a ser tu castigo. Pero Jesús dijo después, ¿verdad? Ustedes han oído que se dijo eso, pero yo les digo que si ustedes le dicen a alguien idiota, estúpido o lo insultan, son tan culpables de homicidio como alguien que mata a alguien. Fíjate hasta qué punto Jesús elevó el estándar de justicia. Ya no solo se trata de que alguien mate a alguien, sino de que hay miradas que matan, hay palabras que hieren profundamente. Así que eso también para Dios es pecado, como cuando alguien mata a alguien. Así que el homicidio no solamente es quitar la vida a alguien, sino hoy en la Biblia tiene que ver con cualquier expresión de violencia. ¿Cómo puede un mundo violento salir de la violencia? Y la respuesta es solamente por medio del poder del evangelio. Hay algo que las autoridades no pueden hacer en la vida de las personas. Podrán aumentar los castigos, las penas, pero no pueden sanar el corazón. Ese es el poder del evangelio que transforma la sociedad en que vivimos. Cuarto pronunciamiento el día de hoy, esta noche, estoy aquí transmitiendo de una manera especial con motivo del Día Internacional de la Mujer, en esta noche del lunes 8 de marzo de 2021. Estoy haciendo un pronunciamiento como pastor y director del Foro por la Defensa de la Familia, con motivo de las manifestaciones el día de hoy en Ciudad de México y aquí en la ciudad de Querétaro, en la capital del estado, acerca de lo que ha ocurrido el día de hoy, y voy al cuarto punto de este pronunciamiento y es acerca de la libertad sexual y el aborto. Y quiero decirles que esto hay que separarlo de la violencia, que es una justa reivindicación de estas manifestantes, no la forma en que lo hacen. Lamentablemente, la forma en que se manifiestan no obtiene apoyo, no obtiene aprobación, solo muestra odio, rencor y un deseo de venganza por lo que ha ocurrido. Y por otro lado, podemos entender la frustración de muchas familias y muchas mujeres que no han encontrado justicia y castigo a aquellos hombres que las lastimaron, las ofendieron, las agredieron. Y desde luego que no puede haber esta clase ya de impunidad en el país, ni debería tolerarse más que una mujer se le quite la vida por ser mujer o por ser frágil e indefensa, se pueda de esa forma abusar de las mujeres. Así que toda la sociedad tenemos que reivindicar estas justas demandas, pero el aborto y la libertad sexual es otra cosa muy distinta y tenemos que identificar la diferencia y que esto es algo que es diferente y que no merece el apoyo de toda la sociedad. El aborto, le llaman interrupción del embarazo, pero el aborto no es una interrupción del embarazo. Hablar de interrupción es una forma astuta de llamarle a algo que no es, porque una interrupción consiste en algo que se detiene momentáneamente, pero continúa. Eso sería interrupción. Si tú vas caminando por la calle y te interrumpen tu camino, quiere decir que te detuvieron, pero es momentáneo y tú puedes reanudar tu marcha y tú puedes seguir adelante. Esto no es una interrupción del embarazo, esta es terminación del embarazo. Así que esa es una forma astuta de llamarle hacia el aborto, pero esto no es interrupción, es terminación. Y la discusión y el debate que tenemos aquí y que las chavas tienen que considerar y las familias es si el aborto es algo legítimo y qué dice Dios acerca del aborto. ¿Qué dice Dios acerca del aborto? Porque esta ni siquiera se trata de mi opinión, la opinión de cualquiera de nosotros tiene el mismo valor y el mismo peso. Pero aquí no se trata de mi opinión o de lo que yo pienso respecto a un problema social. Aquí hablo de lo que la Biblia y Dios dice. Esto es otra cosa. Y las chavas y los chavos deberían de ir a la Biblia y fundamentarse en lo que la Biblia dice sobre todos estos temas. Mamás y papás, necesitamos hablar de esto con nuestras hijas y nuestros hijos. Hay mucha chava en estas manifestaciones feministas que yo les aseguro que ni siquiera saben la historia del movimiento feminista, ni siquiera saben cuáles fueron las raíces y cuál es la diferencia con el movimiento feminista actual.
Así que no, yo lo veo más en ignorancia que en una convicción. Hay más ignorancia, hay más rencor y odio que convicción en lo que yo estoy viendo. Mucha chava con pañuelo verde, con pañuelo morado, creyendo que esta es la forma de detener la violencia y que esta es la forma de que las cosas cambien en nuestro país. Así las cosas no van a cambiar. Así que, bien, el aborto no es interrupción del embarazo, es terminación. Para Dios el aborto es un crimen, es un homicidio. Y así es como hay que llamarle al aborto. El aborto es un homicidio. Es quitarle la vida a un bebé concebido en el vientre de su madre. Por eso es que le llaman producto feto, porque llamarle producto feto es como decirle a una vida que es una cosa. Es como pensar, es como mover de lugar algo, ¿no? Esto yo lo muevo, esto es una cosa, es un objeto. Yo lo muevo de lugar, no quiero que esté aquí, quiero que esté acá. Entonces eso no es el aborto, eso no es el aborto. El aborto es matar la vida de un bebé concebido en el vientre de su madre. Y aquí tenemos que ver las causas del aborto. Se ha documentado que en los casos de violación son el mínimo de los casos por los cuales realmente puede haber aborto. No es la mayoría de los casos. No se está reivindicando o el aborto no es una causa legítima a favor de mujeres que en su mayoría fueron abusadas y por eso están embarazadas. Ese no es el caso. Los casos mínimos por los cuales se solicita el aborto, casos de violación, son mínimos en la estadística. Hay que checar las estadísticas y infórmense. El aborto no es en ese sentido. Así que entonces esta es una reivindicación de otra índole. Aquí entonces se trata de embarazo adolescente. Entonces aquí de lo que estamos hablando es que las chavas, los chavos tengan relaciones sexuales y si salen embarazados, pues que aborten, porque no quieren tener un bebé ahorita, porque es una cosa, un feto, un producto del cual se pueden deshacer, como unos zapatos que ya no quieren y los tiran, o una playera que ya no quieren y la tiran. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Así que aquí estamos hablando de que entonces no hay responsabilidad ni en los chavos que embarazan a las chavas, ni en las chavas que finalmente acabaron embarazadas. Entonces lo que se está pidiendo es abortar en cualquier momento, por cualquier razón y circunstancia, no porque hubo violación, sino porque en realidad lo que se quiere es tener esta libertad sexual para que en caso de estar embarazada, pues no hay problema, vas a una clínica del gobierno y ahí abortan y pueden continuar adelante con una vida sexual activa que todo el tiempo les está exponiendo al riesgo de embarazo. Porque así es, finalmente, si los chavos y las chavas constantemente están en una vida sexual activa, pues claro que hay un riesgo de embarazo, ¿no? Y desde luego que ni hablemos del tema de los anticonceptivos, de la forma en que esto puede afectar a las chavas en su cuerpo, en su desarrollo, en fin. Pero hablar de esta demanda es otra cosa. Entonces, resulta que se reivindica algo legítimo y se agrega a eso algo que no es legítimo. Y esa es una estrategia entonces para, como dicen, meter por la ventana lo que no entró por la puerta. Es un caballo de Troya. Así se usa se habla del caballo de Troya para de esa manera hacernos entender cómo algo puede pasar inadvertido o puede pasar como algo legítimo siendo totalmente incorrecto. Como el caballo de Troya, recuerdan, fue la forma en que Troya fue derrotada, que se encubrieron, se supone en la historia que se le dejó a la ciudad de Troya un regalo, un caballo, y adentro estaban los soldados escondidos, metieron el caballo adentro de la ciudad y en la noche los soldados salen del caballo, abren las puertas de la ciudad, entra el ejército enemigo y conquista Troya y la destruye. El caballo de Troya. Es hacer un caballo de Troya. Las demandas legítimas de estas mujeres son un caballo de Troya para esconder una demanda que no es legítima, que no toda la sociedad aprueba ni todas las mujeres aprueban. Y en realidad las mujeres que conocen la sabiduría de Dios, que conocen la Biblia, se darán cuenta que Dios no aprueba el aborto y que el aborto para Dios es un homicidio. Y no solo es un homicidio, por eso las personas que abortan normalmente viven llenas de culpa.
Las mujeres que han abortado además se exponen de una manera terrible a perder la vida y a tener consecuencias en su salud reproductiva. No solo es eso, sino es algo personal, sino también trasciende a la nación. Una nación donde se practique el aborto, donde derrama la sangre de bebés concebidos en el vientre de la madre, es una nación que está trayendo sobre sí misma la ruina. La ruina. Como una figura de esto podemos ver cómo cuando Jesús vino, ocurrió la muerte de niños menores de 2 años. Los soldados de Herodes mataron a mujeres embarazadas y a niños de 2 años, de menos de 2 años de edad. Entonces, esto habla, por cierto, de algo mesiánico, que están matando bebés otra vez. En estos últimos tiempos están matando bebés otra vez. Esta agencia abortista, en los Estados Unidos, que es un negocio millonario, porque el aborto tiene un costo, no es gratis. Y claro que una atención médica tiene un alto costo. Esta agencia está haciendo un negocio millonario y ahora con Joe Biden otra vez el gobierno federal en los Estados Unidos va a estar apoyando y dando presupuesto a estas clínicas abortistas. Esto es el colapso de la nación americana y eso es lo que puede pasar en México también con el aborto. Hacer que sangre inocente sea derramada en México y que esto traiga maldición sobre nuestra tierra. Así que queremos hacer este pronunciamiento, esta causa no es legítima. Esto es algo que las iglesias y nosotros como pastores y como creyentes, familia, es algo que tú debes examinar seria y cuidadosamente y no dejarse ir nada más por un movimiento lleno de indignación y de odio que reclama una parte de justicia, pero otra parte que no es algo que represente a toda la sociedad, ni nos represente a todos, ni todos es algo que deseemos para nuestras hijas o para nuestros hijos o para cualquier mujer en nuestro país. Muy bien, pues el día de hoy quiero terminar de esta manera con esta transmisión especial con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en esta noche del lunes 8 de marzo y dejarles ahí esta reflexión, dejarles esto para el análisis. Aquí en Foro de Actualidad de la Familia en México estamos examinando estos temas no de una manera visceral, no de una manera nada más ciega de estar en contra, sino estamos reflexionando, estamos analizando los temas y estamos viendo las razones por las cuales nosotros en este tiempo, querida familia, iglesia, tenemos que levantarnos como la luz del mundo y la sal de la tierra. Somos llamados a hacer una influencia poderosa en nuestro mundo y a detener la maldad en nuestra tierra para que nuestra tierra no sea llena de maldición por causa de estos crímenes y de estas atrocidades. Así que acompáñenos próximo jueves a las 6 de la tarde en una nueva transmisión.